La caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria dejó desconcertada a gran parte de la comunidad internacional, pero también a nosotros y a ustedes. Lo que parecía una guerra civil más o menos suspendida dio paso a un impresionante avance de grupos insurgentes que acabaron con un brutal régimen que llevaba más de 50 años en el poder. Hoy vamos a intentar comprender mejor y de forma sencilla el contexto del conflicto en Siria y por qué tantas fuerzas extranjeras intentan ejercer influencia en el país. Bienvenidos a la entrevista, los saluda Javier Arguedas y me complace presentarles a nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Brian Acuña, analista internacional y docente universitario, quien nos acompaña desde San José, Costa Rica. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros, señor Acuña. Bienvenido a DW. Hola Javier y un saludo a todos los televidentes. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Comencemos quizá por lo básico. Ubiquemos a nuestra audiencia en el año 2011. Es el año en el que comenzó la guerra civil en Siria. ¿Qué época vivía el país en ese momento antes del comienzo del conflicto? Sí, acá de lo que estamos hablando es de una situación que se remonta incluso antes del 2011. Recordemos que el gobierno de Siria, que es un gobierno también de una minoría que se llama la minoría alauita, que es parte de las composiciones sociales del país, era un régimen que ya tenía varias décadas de estar en el poder. De hecho, incluso antes de Bashar al-Assad, que era el anterior o el depuesto líder del país, estaba su padre, Hafez al-Assad, y de ahí hacia atrás, hasta hace incluso, se habla de 53 años, porque es el periodo entre Bashar al-Assad y Hafez al-Assad que se gobierna el país, pero este partido, que es el Partido Socialista Panárabe, el baasismo, ha estado desde hace 61 años en el mandato de Siria. Ha habido mucha represión contra diferentes grupos, principalmente grupos minoritarios, un proceso muy similar a lo que vivió en algún momento Irak, por ejemplo, donde eran gobernados por una minoría sobre una mayoría, y esto pues fue generando ciertos roces. En el año 2011 empieza todo el proceso de las denominadas primaveras árabes, que como sabemos empiezan en Túnez y se empiezan a replicar en diferentes países, y en el caso de Siria esto va a reventar entre los grupos opositores al régimen que buscaban pues tener mayores libertades, y el régimen que en vez de conversar decidió aplacarlo con mucha violencia, llevando digamos a la creación del Ejército Libre Sirio y posteriormente un proceso de guerra civil que se mantuvo durante varios años, desde 2011 hasta el 2015 aproximadamente, y posteriormente se adormece un poco el conflicto, se empiezan a acumular células adormecidas y posteriormente en este año, en cuestión de 11 días, vimos que la oposición a Siria logra golpear, digamos, aprovechando incluso la coyuntura regional que se estaba viviendo en ese momento. Una coyuntura regional que, por supuesto, no puede interpretarse sin la influencia extranjera también de potencias occidentales. A lo largo de la guerra civil en Siria vimos un enorme involucramiento de fuerzas internacionales que también queremos abordar para entenderlas mejor. Comencemos por Turquía. ¿Por qué Recep Tayyip Erdogan ha apoyado tan contundentemente a algunas de las fuerzas rebeldes en Siria? Bueno, el punto principal para Erdogan, recordemos, bueno, en primer lugar que Turquía tiene uno de los ejércitos más poderosos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, digamos, incluso junto a Francia y excluyendo la posesión de armas nucleares. Turquía tiene uno de los ejércitos más poderosos. Para los intereses de Turquía, el lograr meterse dentro de Siria, que en realidad Siria es un punto estratégico, es el corazón del Levante, por decirlo de algún modo, para Turquía es importante porque logra contrarrestar cualquier proceso de autodeterminación de la población kurda local, en este caso la población kurda siria, ante los cuales el gobierno de Ankara, ¿verdad?, señala o acusa de que estos tienen ligamen con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que considera a Turquía como agrupación terrorista. Su participación a lo interno de Siria es contrarrestando esta influencia de los kurdos, pero al mismo tiempo también tratando de tener una ubicación estratégica dentro de un país que, como bien lo acabo de mencionar, es un punto clave dentro, digamos, de la región del Levante para el control geoestratégico de diferentes actores.
Es por eso que hay expertos que dicen que esta caída de Assad no podría haber ocurrido sin una aprobación en realidad de Turquía. ¿Usted comparte esa perspectiva? Sí, sí, definitivamente si hay un actor que ha ganado, digamos, en esta movida ha sido la propia Turquía. Y esto no es algo reciente. De hecho, hemos visto que Turquía ha ocupado una parte de Siria, varios miles de kilómetros, creo que son más de 8.000 kilómetros los que ha ocupado Turquía dentro de territorio sirio, con la intención, como ya lo dije, de lograr colocar esta fuerza política favorable a ellos, pero también poder lograr sus propios beneficios, ¿verdad? No se pudo haber logrado sin el aval y sin el apoyo tanto militar como técnico que en este caso el gobierno de Ankara le brindó a los grupos llamados rebeldes dentro de esta pues golpe al gobierno de Bashar al-Assad. Hay otro importantísimo actor en este conflicto que es Rusia. Vladimir Putin se consideraba el mayor aliado de Bashar al-Assad. Moscú le otorgó incluso asilo ahora que huyó de Siria. ¿Qué intereses tiene Rusia en Siria y qué significa sobre todo la caída de Bashar al-Assad para Vladimir Putin en momentos también cruciales para Rusia? Sí, para Rusia se había transformado en el actor, digamos, de los países más poderosos del mundo, más importante desde el año 2015. Esto debido a la dejadez, por decirlo de algún modo, que el gobierno de Estados Unidos implementó sobre Siria, ¿verdad? Saliéndose un poco desde el gobierno de Donald Trump, desde el gobierno, perdón, de Barack Obama, luego posteriormente Donald Trump. Biden mantiene una posición un poco similar, etcétera, y Rusia se había logrado empoderar en esta zona. Para Rusia era súper importante porque en el puerto de Tartus tenía la base naval más importante de movilización dentro de las zonas mediterráneas para poder ingresar por los estrechos turcos hasta las zonas del Mar Negro, ¿verdad? Para Rusia era fundamental y por eso brindaba desde esa perspectiva apoyo estratégico a Siria. De hecho, cuando uno ve los análisis geopolíticos de Rusia y principalmente, por ejemplo, las enseñanzas geoestratégicas de un pensador como Alexander Dugin, ¿verdad? Que es el pensador de cabecera del gobierno de Putin, uno entiende de por qué la escogencia de estos países, por qué Siria, por qué Irán, dentro de la ecuación rusa, dentro de lo que ellos llaman la periferia, para poder controlar algunos puntos que para ellos son claves. Entonces, con la caída de Bashar al-Assad, Rusia pierde un gran punto y además se entiende de que la guerra en Ucrania ha desgastado bastante al gobierno de Moscú para tomar esta decisión. Usted mencionaba ya el no menos importante rol también de Estados Unidos, que se involucró en el conflicto apoyando a algunas de las fuerzas kurdas con el objetivo declarado de debilitar a Estado Islámico. ¿Qué rol juega en primer lugar Estado Islámico en este conflicto y dónde queda ahora que cayó al-Assad? Bueno, esta es como la pregunta del $1 million, ¿verdad? Porque esta composición de rebeldes tiene esa mezcla entre nacionalistas laicos y lo que son islamistas radicales, ¿verdad? De hecho, el grupo Hayat Tahrir al-Sham, ¿verdad? Tahrir, siempre lo pronuncio mal y ahí me disculpan, el HTS, ¿verdad? Sí, HTS es lo que estamos utilizando. Ha surgido. El Hayat Tahrir al-Sham, exactamente, de alguna manera está compuesto por líderes islamistas. Y si vemos incluso su líder principal, que es al-Jolani, vamos a darnos cuenta de que él tiene un pasado de vinculación tanto con Al-Qaeda, ¿verdad? Ese Al-Qaeda que ha generado tanto dolor de cabeza a Occidente como también de alguna manera a Daesh, al Estado Islámico. Y ya una vez que ha llegado al poder, pues ha cambiado la forma de presentarse, ya no se presenta a sí mismo como Abu Mohammed al-Jolani, sino que utiliza su nombre de pila, que es Ahmed Hussein al-Shara, ¿verdad? Que es el nombre que él utiliza. Este cambio quiere dar, digamos, una imagen de que su posición radical no es tal, sino que tiene una posición moderada, pero cuando empezamos a ver la composición del gobierno de transición, nos pone a pensar de que si el cambio que se está generando más bien nos pueda llevar a una islamización que se quería evitar de alguna manera, ¿verdad? Y que al final de cuentas, pues de manera pasiva estamos aceptando una islamización del Estado sirio y que se convierta en un Estado islámico, en el Estado Islámico de Siria en este caso. ¿Y eso qué implicaría para los intereses de Estados Unidos? Creo que para los intereses del mundo es bastante
pues un poco contradictorio, ¿verdad? En primer lugar, porque el radicalismo islámico en este sentido, pues tiene otros objetivos, ¿verdad? El objetivo de ellos es el establecimiento del califato. Nosotros en Occidente lo entendemos muy poco porque es una doctrina completamente religiosa, la idea de ir expandiendo este tema del califato, y se puede convertir en un foco de tensiones. Hay quienes mencionan o hacen una comparación entre lo que ocurre entre Siria y Afganistán. Acá sí hay que guardar distancias porque la composición étnica y social de Afganistán con el Talibán es un poco diferente a lo que es este Estado Islámico que se pueda conformar en Siria, pero lo cierto es que el objetivo final de este tipo de organizaciones es el establecimiento de un califato, e incluso en algún momento recordemos de que cuando existía, digamos, de una manera más fuerte el Estado Islámico, incluso tenían publicaciones como la revista Dabiq, que cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dabiq? Bueno, resulta que Dabiq, dentro de la escatología islámica radical, es el lugar donde va a ocurrir la gran guerra final antes de la llegada de Al-Mahdi, ¿verdad? La especie de Mesías musulmán, y por eso para ellos la toma de ciertas ciudades es histórica, es necesaria, e imaginémonos a un grupo islamista que logre tomar posesión de Siria, que históricamente es, digamos, como ya lo he dicho en otros momentos, el corazón de muchas cosas dentro del mundo de Levante, y en el caso del mundo islámico también. Siria tiene un rol súper importante, obviamente no a los niveles que llegan Meca y Medina en Arabia Saudita, pero tienen niveles súper importantes para la cosmovisión de grupos islámicos radicales. Una cosmovisión que sin duda preocupa sobre todo a Israel, que dice estar librando una batalla en toda la región, sobre todo también contra la influencia de Irán. Se considera que la caída de Bashar al-Assad es una derrota para el poder de Irán en la región. ¿Por qué razón? Bueno, hay que entender varias cosas, ¿verdad? Israel entra en una disyuntiva entre sí, digamos, apoyar de alguna manera la continuidad de Bashar al-Assad. Incluso algunos medios coqueteaban con la idea de que Bashar había pedido a través de un interlocutor que Israel bombardeara posiciones de los rebeldes, ¿verdad?, para poder continuar en el poder, y la condición que habría dado Israel, obviamente esto es súper especulativo, era que sacara a Irán y a Hezbollah del territorio. Al final de cuentas, pues vimos de que no ocurre, ¿verdad? Israel no se involucra, incluso hasta el día de hoy, Israel se ha involucrado simplemente para destruir almacenes de armamentos que podrían eventualmente caer en manos de grupos que para él, digamos, sea un peligro, y también conquistó una parte de la franja desmilitarizada que se estableció en los altos del Golán por las cercanías del Monte Hermón. La idea, digamos, de una Siria caída también le corta todos los canales de conexión hacia el Mediterráneo a Irán, ¿verdad? Y le corta también el canal más importante hacia su proxy, hacia su aliado no estatal más importante, que es Hezbollah. Al caer Irán en esta situación, Israel, digamos, lo ve en positivo. De hecho, para Israel ninguno de los dos panoramas era 100% positivo, porque es o tener en la frontera a un Siria que se sentía muy apoyado por el gobierno de Teherán, o por el otro lado tener a las puertas a grupos islamistas que también quieren conquistar Jerusalén y que lo han declarado en diferentes oportunidades. Entonces, para Israel era todo un debate sobre cuál era el menor de los males, ¿verdad? Algunos incluso argumentábamos de que ojalá la caída de Bashar al-Assad no se convirtiera en un Saddam Hussein 2.0, ¿verdad? Que esto es un gran riesgo que se puede correr, y una iraquización de lo que ocurre en este territorio. Y en la época actual lo que se está debatiendo, lo que se discute en algunas esferas, es si Israel va a optar por bombardear posiciones nucleares iraníes, ¿verdad?, dentro de lo que se llama la estrategia Begin, que se estableció en algún momento para impedir de que algunos países que amenacen la existencia de Israel puedan hacerse con armas de destrucción masiva. Entonces, por ahí anda más o menos en esta ecuación el caso de Israel, digamos que por un lado en positivo, porque logra debilitar a dos posiciones que para ellos eran importantes: Hezbollah en el norte, en las zonas libanesas, e Irán en el otro sector, pero que no sea, digamos, el cambio de gobierno en Siria el inicio de nuevos males, ¿verdad? Incluso hay algunos problemas estructurales
en Siria, por ejemplo, con algunas aldeas drusas que han pedido adherirse temporalmente al Estado de Israel. Y otro gran riesgo que está sufriendo Siria es que si no se conforma un gobierno de unidad, eventualmente termine balcanizado, dividido en diferentes grupos de poder que van a intentar disputarse para tomar control de todo el territorio. Un panorama sumamente complejo que nos ha ayudado a comprender mejor. Brian Acuña, mil gracias por estas valiosas apreciaciones. Ojalá hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a usted, Javier, y nos escuchamos en una próxima ocasión.